Bienvenidos. Mi nombre es Elisa Laura Jorquera y junto a mi compañera Silvia Goldworthy, ambas residentes de primer año de Bioquímica Clínica en el Hospital Evita de Lanús, vamos a presentar el siguiente Ateneo, que se titula Biomarcadores cardíacos, actualización en troponina, correspondiente al mes de junio del año 2021. Los contenidos que abarcarán este Ateneo serán síndrome coronario agudo, su importancia, definición y clasificación. Describiremos los biomarcadores cardíacos, analizaremos su liberación y cinética. Hablaremos de cómo fueron evolucionando las metodologías para la determinación de troponina y terminaremos con las conclusiones y bibliografía. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel global. Se estima que cada año mueren 18 millones de personas, lo que representa el 31,8% del total de todas las muertes. En Argentina, lidera el ranking de muertes en adultos con 280 muertes por día. A pesar de estos números, gracias a intervenciones basadas en la evidencia como modificaciones del estilo de vida, medicamentos e intervenciones quirúrgicas, en las últimas décadas se ha reducido su mortalidad entre un 20 y 30%. La enfermedad cardiovascular engloba una serie de patologías relacionadas con el sistema circulatorio. Se clasifican en cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatías, siendo la causa más común de ingreso hospitalario de emergencia el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se define como una variedad de afecciones asociadas a una reducción repentina del flujo sanguíneo al corazón y, en consecuencia, insuficiente suministro de oxígeno a las células cardíacas. Se manifiesta en los pacientes como un dolor torácico. Este suele ser de localización centrotorácico o precordial, continuo, con irradiación o sin ella. Suele ser opresivo y de duración variable, de minutos a horas. Según el electrocardiograma al momento de la consulta, se pueden dividir en aquellos que presentan una elevación del segmento ST, por lo cual son diagnosticados de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En caso de que el electrocardiograma no presente alteraciones, se procede a la determinación de troponina, un biomarcador de daño cardíaco. Y es que si la isquemia es lo suficientemente severa en intensidad y duración como para ocasionar daños irreversibles en el miocardio, se observará alteraciones en los niveles de troponina. Por lo tanto, hablamos de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. En caso contrario, estamos ante una angina inestable. El aumento en la sensibilidad de los métodos de detección ha hecho que la proporción de pacientes con angina inestable sea cada vez más pequeña, llegándose a cuestionar su existencia. La cuarta definición universal de infarto de miocardio 2018 establece que hay daño miocárdico cuando un valor de troponina se encuentra por encima del límite superior de referencia del percentil 99. Ese daño es agudo si hay un aumento o reducción de los valores de troponina. Hay infarto agudo de miocardio si se presenta daño miocárdico agudo en el contexto de evidencia isquémica miocárdica aguda. Según esta definición, existen 5 tipos de infarto. Tipo 1, por rotura, ulceración, fisura, erosión o diserción de una placa que da como resultado un trombo intraluminal que puede impactar en una o más arterias coronarias. Tipo 2, secundario a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. La tipo 3 se define como la muerte cardíaca debido a infarto miocárdico cuando aún no se dispone de biomarcadores, ya sea por fallecimiento del paciente antes de que se pueda realizar la determinación de troponina o porque no pasó tiempo para que ésta se eleve. Tipo 4A, por procedimiento de intervención coronaria percutánea. 4B, por trombosis por stent. 4C, por estrechamiento de la luz de una arteria coronaria tratada previamente con angioplastía y colocación de stent. Y finalmente,
La tipo 5, producto de cirugía de revascularización miocárdica. Antes de hablar de los distintos tipos de biomarcadores disponibles para detectar daño miocárdico y así clasificar a aquellos pacientes que no presentan un electrocardiograma con elevación del segmento ST, vamos a definir lo que es un biomarcador. Se trata de una molécula, proteína o enzima que puede medirse objetivamente y que puede constituir un indicador de un proceso biológico normal o patológico, o puede ser de utilidad para la monitorización de la respuesta al tratamiento. Un marcador ideal de lesión miocárdica debe tener las siguientes características. Debe ser específico, encontrarse únicamente en el miocardio, sensible, ser liberado rápida y completamente después de la lesión, cuantificable, que las cantidades presentes sean proporcionales a la extensión del daño, con una cinética que garantice su presencia en plasma durante un periodo de tiempo suficiente para proporcionar una ventana de diagnóstico. Reproducible, la medición debe ser fácil, rápida y precisa, y en lo posible una buena relación precio-beneficio. Entre los primeros biomarcadores que se utilizaron para detectar daño miocárdico aparece el aspartato aminotransferasa, enzima encargada de la transferencia del grupo amino del aspartato al cetoglutarato, con la formación de glutamato y oxalacetato. Se encuentra dentro del citosol y las mitocondrias de las células de diversos órganos y tejidos, como el hígado, el músculo cardíaco y esquelético, el riñón, el páncreas y el cerebro, por lo tanto no es específico del miocardio. Actualmente se lo considera un biomarcador de enfermedad hepática, aunque también puede elevarse en pericarditis, embolia pulmonar y shock. Al poco tiempo apareció la LDH, enzima que cataliza la conversión de lactato en piruvato. Esta enzima se encuentra en el citosol de todas las células humanas, por lo que tendría muy poca utilidad si no fuera porque presenta 5 isoenzimas que poseen actividades diferentes en los distintos tejidos. Todas, la LDH1 es la principal isoenzima presente en el tejido cardíaco, pero no es específica de este, ya que también es liberada por los glóbulos rojos, riñones, cerebro, músculo esquelético, estómago, páncreas y en algunos tumores. Normalmente, en circulación, los niveles de la LDH2, isoenzima presente principalmente en los glóbulos rojos, son mayores a los de la LDH1. Sin embargo, cuando se produce un infarto de miocardio, esta relación se invierte. Más tarde surgió la determinación de la actividad CKMB, una de las 3 isoenzimas de la CK, la cual cataliza la producción de fosfocreatina a través de la fosforilación de una molécula de creatina, consumiendo una molécula de ATP en el proceso. Cada isoenzima de la CK está compuesta de 2 monómeros, que pueden ser M y B, que se agrupan en dímeros para constituir la enzima funcional. Así tenemos la CK-MM, que se encuentra en todos los tejidos, la CK-BB, que está presente en el cerebro, los riñones y el tracto gastrointestinal. Y la CK-MB, que es la que se estudia para evaluar daño miocárdico, porque constituye la isoenzima más cardioespecífica, representa cerca del 20% de la CK total en el miocardio. No obstante, también se encuentra en una escasa proporción en el músculo esquelético, aproximadamente el 5% de toda la actividad CK es CK-MB. Aunque esta proporción puede elevarse en determinadas condiciones fisiológicas, como ejercicio físico extremo, o patológicas, miopatías genéticas o secundarias, e incluso en determinadas enfermedades extramusculares, como algunas neoplasias. Estos motivos limitan su valor en la evaluación de la necrosis miocárdica. Para mejorar su cardioespecificidad, se realiza un cociente con la CK total. Si este es superior a 2,5, se considera que el origen de su elevación es miocárdico. También hay que considerar que el ensayo de CK-MB se realiza mediante un método de inmunoinhibición, que consiste en un anticuerpo anti-CK-M que inhibe la subunidad M de CK-MB y CK-MM para medir la actividad enzimática de CK-B. En esta técnica, la subunidad B de CK-BB y la CK atípica también se miden, ya que no están inhibidas y podrían dar resultados falsamente altos. El siguiente marcador que se estudió es la mioglobina, una proteína globular pequeña que transporta y almacena oxígeno. Se encuentra en el músculo cardíaco y esquelético, con una secuencia de aminoácidos casi idéntica, por lo que no pueden ser distinguidas por métodos inmunológicos. Por su bajo peso molecular,
se libera rápidamente tras una lesión miocárdica, pero al no poder distinguirse el origen de su liberación, debe usarse junto a un marcador más cardioespecífico. Hay que mencionar la CKMB masa, una importante innovación que prácticamente reemplazó el ensayo enzimático tradicional. Consiste en un inmunoensayo de principio sándwich en el que se utilizan anticuerpos monoclonales contra la CKMB y de esta manera se mide su función. Esta técnica está exenta de las interferencias metodológicas de la medida de la actividad catalítica. No obstante, la concentración plasmática de CKMB puede aumentar en las mismas condiciones en donde no existe lesión miocárdica. Al igual que para la medida de la actividad catalítica, la razón concentración de CKMB sobre actividad catalítica total de CK mejora su cardioespecificidad al ser mayor o igual a 5. Como vimos, la troponina ha revolucionado la definición de infarto agudo de miocardio. Consisten en proteínas estructurales que intervienen en el acoplamiento actina-miosina del filamento fino del miocito, regulando la fuerza y la velocidad de la contracción muscular. Existen tres formas de troponina, C, I y T, que forman un complejo unido a la tropomiosina para regular la interacción entre los filamentos de miosina y de actina en todos los tejidos musculares. La troponina C une moléculas de calcio, la I evita la movilización del citoesqueleto y la T une a las otras dos a la tropomiosina. De la C no existen isoformas cardíacas específicas. En cuanto a la I, existe una isoforma cardíaca que presenta una porción N-terminal de 32 aminoácidos única. Y de la T hay 4 isoformas, pero solo una es característica del músculo cardíaco adulto. Hay que aclarar que el mayor pool de troponinas se encuentra dentro del sarcómero. Hay un pequeño pool citosólico, alrededor del 6% de troponina T y 3% de la troponina I, con el objetivo de servir para la renovación del sarcómero, y que esas pequeñas concentraciones, por las nuevas metodologías disponibles, se pueden detectar. Los mecanismos en los que se produce la liberación de troponina son varios. El principal fenómeno implicado es la necrosis del miocito, con la degradación enzimática de las estructuras internas y la liberación sostenida de la gran cantidad de moléculas de troponina. El gatillo para que esto suceda puede ser la isquemia sostenida, la inflamación intensa o el trauma. Los procesos inflamatorios, al margen de inducir necrosis, podrían afectar la permeabilidad de la membrana plasmática, como ocurre en los casos de miocarditis. La isquemia transitoria podría generar el mismo fenómeno. Estos fenómenos isquémicos pueden ser primarios, por obstrucción coronaria aguda, o secundarios, por aumento de la frecuencia cardíaca, como arritmias, ejercicio extremo, fiebre o de la presión arterial. La contracción miocítica rápida y sostenida puede alterar la estructura de ciertas integrinas, abriendo canales que permitan el pasaje de pequeñas moléculas. Este fenómeno se da en arritmias cardíacas. La isquemia corta en el contexto de insuficiencia cardíaca o la embolia pulmonar con o sin isquemia miocárdica y solo vinculado al aumento de las presiones de llenado, podría asociarse a la liberación celular de productos de degradación proteolítica de la troponina, que pasen a través de la membrana celular. Se ha demostrado que solo 15 minutos de isquemia leve causan el desarrollo de productos de degradación de troponina por proteólisis. La formación de vesículas es un mecanismo que permite la liberación de troponinas de las células cardíacas sin rotura de la membrana plasmática. Se cree que las citoquinas inflamatorias que se liberan en el proceso de sepsis serían las mediadoras de este fenómeno. En el mismo sentido, se especula que el aumento de los niveles de troponina en pacientes con insuficiencia renal no está relacionado con una disminución de la excreción renal, sino con la liberación de productos tóxicos que estimularían la liberación de troponina. Otro mecanismo es el recambio normal de células miocíticas por el fenómeno de apoptosis. Este recambio o regeneración es extremadamente bajo. Existe una disminución del 1% del recambio anual a la edad de 25 años, que se reduce a menos del 0,45% a los 75 años, con aproximadamente el 50% de las células intercambiadas durante una vida normal. Entonces, lo primero que se liberará a circulación será el pool citosólico, la troponina I y T libres. Luego lo hará el pool estructural, los complejos terciarios constituidos por troponina T, I y C,
de manera sostenida en el tiempo. La degradación de estos compuestos terciarios produce troponina T y complejos binarios de troponina I y C. La troponina I libre y sus complejos se someten en la sangre a fosforilación, desfosforilación o degradación proteolítica, originando múltiples formas químicas de troponina I. La industria de productos bioquímicos de diagnóstico ha aprovechado estos pasos fisiológicos para la detección de la molécula de troponina I. Y así se explica por qué distintos métodos producidos por diferentes marcas tienen valores de referencia distintos, aunque se trata de la misma molécula. Ahora vamos a analizar la dinámica de liberación de los distintos biomarcadores cardíacos. Como verán, la mioglobina es el primero que aumenta. Lo hace a la hora del inicio del evento y se excreta rápidamente por los riñones en 24 horas. Dado que no tiene especificidad, los valores negativos son importantes en la clínica, más que los valores positivos. La CKMB y la troponina no son marcadores precoces de necrosis miocárdica, porque se encuentran en plasma al menos 3 horas después de la lesión. De todos los marcadores, la LDH es el que más tarda en elevarse. Por lo tanto, no es útil para diagnosticar infarto agudo de miocardio, pero sí para distinguirlo de uno subagudo al usarse junto a la CKMB y las troponinas, ya que la CKMB tiene un periodo de ventana de 2 a 3 días. Las troponinas están presentes hasta por 10 días en el caso de la troponina I y 14 días en el caso de la troponina T, siendo ambas equivalentes en su uso para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Ahora mi compañera hablará sobre las metodologías disponibles para la determinación de troponina. Desde la aparición en el mercado del primer ensayo de troponina en 1996 hasta los actuales métodos ultrasensibles o de quinta generación, hubo un aumento sucesivo de sensibilidad que pasó de ser aproximadamente de 100 nanogramos por litro en los de primera generación a 1 nanogramos por litro en los de quinta generación. Actualmente se encuentran disponibles las metodologías de cuarta y quinta generación para determinación de troponina T y troponina I. Este aumento en la sensibilidad de las metodologías se traduce en una detección de troponina circulante desde niveles por debajo del límite superior de referencia del percentilo 99, valor que nos indica el punto de corte umbral para decidir que hay daño miocárdico. Este valor es determinado por cada fabricante para su ensayo y para los métodos de quinta generación ultrasensible se informan diferenciando por sexo. Los métodos de cuarta generación y point of care no poseen la sensibilidad analítica suficiente para identificar esta diferencia. Con el inicio del infarto de miocardio, se puede observar un ligero aumento en la troponina cardíaca que representa la liberación de troponina citosólica inducida por isquemia o micronecrosis. Entre 2 y 6 horas puede observarse un aumento pronunciado en los niveles de troponina que representa una necrosis miocárdica extensa. Solo este gran aumento de troponina puede detectarse mediante los ensayos de primera a cuarta generación. Así, los de quinta generación nos permiten identificar niveles más bajos como daño cardíaco no causado por infarto de miocardio e incluso recambio normal. Este aumento de sensibilidad analítica lleva a un aumento en la sensibilidad diagnóstica, acortando el tiempo a partir del cual comenzamos a detectar troponina en sangre y el delta tiempo necesario para evaluar variaciones de concentración desde el inicio de los síntomas. Esto se traduce en un manejo más rápido del síndrome coronario agudo. Es importante tener presente que debido a que la liberación de biomarcadores depende mucho del flujo sanguíneo, el tiempo necesario para alcanzar el valor pico o para que un valor normal pase a superar el percentilo 99 o el momento en que un patrón cambiante se hace apreciable son significativamente variables. Esto último también depende del momento. Por ejemplo, alrededor de los valores pico puede ser difícil observar un cambio. De forma parecida, la pendiente de descenso de la curva tiempo-concentración es mucho más lenta que la de subida. Se debe tener en cuenta estos aspectos cuando se defina la existencia de un patrón cambiante. La IFSC clasifica los métodos en aceptables según las guías si la imprecisión analítica o coeficiente de variación en el valor del percentilo 99 es menor o igual al 10%. Así, define que un método es clasificado como ultrasensible si posee esta característica y además puede detectar y cuantificar troponina en al menos el 50% de la población sana e idealmente en un 95%. Los métodos serán clínicamente aceptables si el coeficiente de variación se halla entre el 10 y el 20%, hallándose en esta categoría los métodos de troponina convencional y point of care,
y no serán clínicamente aceptables aquellos métodos con una imprecisión analítica mayor al 20%. Es importante, al hablar de un método de alta sensibilidad, definir límite blanco, límite de detección y límite de cuantificación. Estos valores adquieren importancia cuando se utilizan determinados protocolos de diagnóstico acelerado, como por ejemplo con una sola determinación. Llamamos límite blanco a la medida de concentración de troponina aparente más alta que se espera cuando se miden varias réplicas de una muestra que no contiene troponina. Llamamos límite de detección a la concentración de troponina más baja detectable con una confiabilidad analítica distinguible del límite blanco en una muestra que contiene troponina y es siempre mayor al límite blanco. Llamamos límite de cuantificación a la mínima concentración detectable con una precisión y veracidad aceptables con un coeficiente de variación menor al 10%. Entonces nos preguntamos, ¿qué permitió el desarrollo de metodologías de alta sensibilidad? En el caso de la troponina T, el diseño de anticuerpos quiméricos con la región hipervariable de ratón y la región constante humana evita el efecto de falsos positivos o falsos negativos por la presencia de anticuerpos heterófilos antirratón que puede darse en algunos pacientes, la modificación del volumen de muestra, la mayor concentración de marcador, optimización del buffer y mejora del ensayo de calibración. En el caso de la troponina I, principalmente el diseño de anticuerpos dirigidos a la región central de la molécula, ya que es la menos afectada por las modificaciones que ocurren en circulación como degradación proteolítica, fosforilación, etc. Los fabricantes de anticuerpos establecen que no es posible recomendar un solo par de anticuerpos, ya que estos tienen distinta performance dependiendo del diseño del ensayo en que se utilicen. Finalmente, un buen ensayo optimizado es siempre la suma de todos los componentes y variables del ensayo: anticuerpos, plataforma del ensayo, buffer, marcador, tiempos de incubación, etc. Existen distintos tipos de inmunoensayos disponibles para determinación de troponina, con diferentes metodologías para detección final. Entre ellas se destacan inmunocromatografía, ELISA, electroquimioluminiscencia, radioinmunoensayos y enzimoinmunoensayos tipo sándwich con detección final por fluorescencia. En la página de la FCC podemos hallar las características analíticas de todos los ensayos disponibles, como límite de detección, valor del percentilo 99, porcentaje de coeficiente de variación, epítopes que utiliza el ensayo y método de detección. La FCC supone posible la armonización entre ensayos, aunque esta aún no ha sido elucidada. Las discrepancias se deben principalmente a la utilización de distintos anticuerpos con distinta especificidad, aunque otras variables también influyen. En nuestro hospital contamos con VIDAS High Sensitive Troponin I de Biomerux. Es un inmunoanálisis enzimático tipo sándwich de un solo paso con detección final por fluorescencia, o ELFA, cuyo rango de cuantificación es de 4,9 a 40.000 nanogramos por litro. Presenta un límite blanco entre 0 y 1,9 nanogramos por litro y un límite de detección que oscila entre 1,3 y 3,2 nanogramos por litro. El límite de cuantificación se halla entre 2,9 y 4,9 nanogramos por litro con un coeficiente de variación menor al 20%. Presenta un coeficiente de variación menor al 10% intralote e intralaboratorio en el rango de 19 a 40.000 nanogramos por litro y no se observa efecto Hooke hasta el valor de 200.000 nanogramos por litro. El tipo de muestra que se utiliza es suero o plasma recogido en tubos de parina de litio. Las muestras seriadas deben utilizar siempre el mismo tipo de tubo. Se conservan entre 18 y 25 grados centígrados hasta 4 horas y entre 2 y 8 grados centígrados hasta 48 horas. No se deben utilizar, de ser posible, muestras hemolizadas, lipémicas o ictéricas. Presenta un valor de percentilo 99 de 19 nanogramos por litro global y, diferenciando por sexo, de 25 nanogramos por litro para hombres y 11 nanogramos por litro para mujeres. Estos valores fueron obtenidos de una población de 815 individuos aparentemente sanos de una población europea de hombres y mujeres entre 41 y 80 años de edad, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni medicación cardíaca, sin hipertensión arterial y con niveles normales de NT-proBNP, hemoglobina glicosilada y un índice de filtrado glomerular también normal. Una de las características más apreciables es que la sensibilidad del método permite la utilización de un algoritmo rápido de exclusión con 2 determinaciones seriadas separadas por 2 horas. Esto permite la exclusión segura de pacientes con un valor predictivo negativo del 99,4% y una sensibilidad del 97,47%,
acortando el tiempo necesario en el triage de pacientes con dolor torácico en urgencias, evitando prolongar su seguimiento. Algunas consideraciones sobre los ensayos de troponina son que no hay un valor universal de troponina T o troponina I para una óptima especificidad clínica. Los deltas utilizados serán ensayo dependiente y varían en porcentaje para ensayos point of care y contemporáneos, y son en valores absolutos para los ensayos de troponina ultrasensible. Dependerán del algoritmo que se utilice, el de 0,1, 0,2 o 0,3 horas para troponina ultrasensible, o de 0 a 6 horas para los de cuarta generación, y los valores iniciales en la primera determinación si se halla por encima o por debajo del percentilo 99. A continuación, hablaremos un poco de la superioridad de la determinación de troponina sobre SKMB. El último número de la revista de la Federación Argentina de Cardiología muestra resultados de múltiples metaanálisis que dejan en evidencia la superioridad diagnóstica de la troponina frente a la SKMB, dejando en evidencia que determinar troponina nos permite el diagnóstico del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Numerosos estudios han demostrado su mayor sensibilidad para diagnóstico de infarto agudo de miocardio y especificidad debido a que los métodos miden exclusivamente troponina cardíaca. Medir SKMB hoy en día es considerado un gasto innecesario de recursos. Así, la cuarta definición universal de infarto recomienda la utilización de troponina convencional o de alta sensibilidad y solo SKMB masa cuando ésta no se encuentra disponible. Cuestiones de costos pueden influir en la disponibilidad de troponina, pero se debe tener en cuenta el costo final de errores de diagnóstico, altas inapropiadas, derivaciones inadecuadas o internaciones y estudios excesivos. En caso de no contar con troponina, se recomienda utilizar SKMB masa y no los métodos cinéticos. Así entonces, la Federación Argentina de Cardiología recomienda: para evaluar pacientes con dolor torácico agudo de posible etiología isquémica, se recomienda utilizar troponina en lugar de SKMB. Si está disponible la troponina, no se recomienda utilizar simultáneamente SKMB porque no aporta más información y puede crear confusión y aumenta los costos. Se recomienda que los centros que evalúan pacientes en guardia o sala de emergencias dispongan de un sistema de medición de troponina en el laboratorio o point of care. Volviendo entonces a la determinación de troponina, nos preguntamos: ¿las troponinas elevadas son siempre sinónimo de síndrome coronario agudo? No, ya que también son marcadores de pronóstico independiente para mortalidad cardiovascular y por todas las causas en la población general. Con el uso de troponina ultrasensible, pacientes atendidos por otras patologías no cardíacas tienen concentraciones por encima del percentilo 99 en ausencia de isquemia y son portadores de injuria miocárdica aguda o crónica de etiología no isquémica. Los niveles de troponina ultrasensible con variación menor al 20% por encima del percentilo 99, en ausencia de causas obvias de necrosis miocárdica, indican una injuria miocárdica crónica persistente. Otras causas de troponina elevada son el tromboembolismo pulmonar agudo, donde la liberación de troponina es precoz y de corta duración proveniente del pool citosólico. Su determinación permite la estratificación de riesgo de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad. En la hipertensión arterial pulmonar es un predictor independiente de alto riesgo para mortalidad. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos permite identificar pacientes de alto riesgo al inicio de la enfermedad y estratificar riesgo de mortalidad en descompensación aguda. En la injuria neurológica, pacientes con ACV nos da una fuerte información pronóstica sobre mortalidad, y cuando se produce una curva de ascenso-descenso, es necesario descartar que el paciente esté cursando un infarto agudo de miocardio. Una curva con elevación o caída mayor al 30% del valor basal puede indicar la presencia de un síndrome coronario agudo concomitante. En la enfermedad renal crónica, se vio que el 70% de los pacientes tiene troponina elevada en ausencia de isquemia. Los mecanismos serían cardíacos y no cardíacos, entre ellos la miopatía urémica, microinfartos, hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y clearance disminuido. La performance diagnóstica para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en estos pacientes mejora utilizando un algoritmo basado en cambios dinámicos de la concentración basal y a las 3 horas. Medir un valor basal en un momento estable de la enfermedad es útil en estos pacientes. Otras patologías no cardíacas, cuando se hallan niveles elevados de troponina, son signo de injuria miocárdica independientemente de la etiología y correlaciona con mayor mortalidad y eventos cardiovasculares.
En estos pacientes se debe investigar la causa. Un ejemplo de esto ocurre en la infección por COVID-19, como detallará mi compañera más adelante. En esta diapositiva les muestro los rangos de valores esperados para distintas situaciones. Este gráfico corresponde a los valores de troponina T, pero son muy similares en el caso de la troponina I. Los valores más altos generalmente siempre los vamos a encontrar en infartos agudos de miocardio, pero también podemos encontrar valores elevados en casos de miocarditis y sepsis, valores ya no tan elevados en casos de embolia pulmonar e insuficiencia cardíaca, y un poco más bajos para insuficiencia renal. También hay que tener en cuenta que tras un ejercicio extenuante puede haber liberación de troponina por encima del límite superior de referencia. Vamos a hablar ahora de los distintos algoritmos diagnósticos recomendados para diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. El algoritmo diagnóstico para dispositivos point of care o convencional requiere la utilización de un score de riesgo. La Federación Argentina de Cardiología recomienda el HART, que permite evaluar riesgo cardiovascular en todos los síndromes coronarios agudos a un año. Este score recomienda la primera toma de muestra a las 4 horas de inicio de los síntomas. Si este valor es mayor al límite superior de referencia, pueden proceder a la toma de una decisión clínica, y en caso de ser menor se debe repetir a las 2 horas y evaluar. Asimismo, si el primer valor es mayor al límite superior de referencia, se recomienda la segunda toma de muestra para establecer la curva según recomendación de la cuarta definición de infarto agudo de miocardio. Además, la FAC recomienda que si no se pudieran realizar 2 determinaciones escalonadas, realizar solo una a las 8 horas de inicio de los síntomas, utilizando el valor de percentilo 99 como punto de corte. Ahora vamos a hablar de los algoritmos diagnósticos para troponina ultrasensible. El primero es el algoritmo 0 a 3 horas de la Sociedad Europea de Cardiología. Nos muestra la baja probabilidad de infarto agudo de miocardio si la concentración de troponina permanece por debajo del percentilo 99 a la presentación y a las 3 horas, si el paciente cumple además con 2 requisitos: estar libre de dolor y tener una puntuación en el score de riesgo Grace menor a 140, el cual nos permite evaluar riesgo de muerte cardiovascular a 6 meses para todos los síndromes coronarios agudos. Puede ser una sola determinación para aquellos pacientes con más de 6 horas de inicio de los síntomas. En caso de que el valor sea muy superior al límite de referencia o un delta cambio estipulado por el fabricante con uno de los valores por encima del valor del percentilo 99, recomienda el manejo invasivo del síndrome coronario agudo. En caso de un valor persistente elevado, sin cambios, indica realizar diagnóstico diferencial de su causa. El algoritmo 0 a 2 horas es el que utilizamos en nuestro hospital y ha sido ampliamente validado por diversos estudios. Nos permite la exclusión rápida de una alta proporción de pacientes con un valor predictivo negativo y sensibilidad altos, solo o en combinación con scores clínicos. En nuestro hospital utilizan la escala de riesgo TIMI, que sirve para evaluar síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, evaluando mortalidad, infarto e isquemia recurrente a 14 días, y el anteriormente nombrado score de Grace. Este algoritmo nos permite excluir pacientes que permanecen con valores muy por debajo del percentilo 99 a las 0 horas si hace más de 3 horas del inicio de los síntomas o con un delta de 2 horas si hace menos de 3 horas del inicio de los síntomas. Quedarán incluidos aquellos pacientes que presenten un valor muy por encima del percentilo 99 determinado por cada fabricante o con un valor delta absoluto a las 0 y 2 horas también determinado por cada fabricante, dejando una pequeña proporción de pacientes en observación que no entrarán en ninguna de estas dos situaciones. El algoritmo 0 a 1 hora de la Sociedad Europea de Cardiología es una estrategia muy efectiva y permite el triage temprano de una alta proporción de pacientes. Es aplicable a síndrome coronarios agudos con más de 3 horas de evolución. La utilización de un score clínico colabora en la toma de decisiones. Ellos recomiendan la utilización del score HART. Los puntos de decisión son validados para cada ensayo. Por último, el algoritmo para evaluación del dolor torácico agudo con una sola determinación de troponina nos permite la alta segura de pacientes con una baja probabilidad clínica de evento cardiovascular si el dolor torácico tiene más de 3 horas de evolución, utilizando valores de corte bajos como es el límite de detección. En caso contrario, deberá recurrirse a alguno de los algoritmos anteriormente nombrados. Es importante tener en cuenta al hablar de troponina el TAT o tiempo de respuesta del laboratorio, el cual se vuelve muy importante en pacientes de muy alto riesgo que requieren un manejo lo más rápido posible
del síndrome coronario agudo. El TAT recomendado para troponina es de 20 a 30 minutos. La Sociedad Argentina de Cardiología nos dice que la mejor estratificación de pacientes que ingresan a la unidad de dolor torácico es la combinación de una puntuación de riesgo más la utilización de un algoritmo 0 a 1 o 0 a 2 horas con troponina ultrasensible, o hacer más mediciones de troponina convencional. Cada centro decidirá la puntuación de riesgo a utilizar. Además, se necesitarán muestras posteriores a las 6 horas si ocurren más episodios isquémicos o en pacientes de alto riesgo. En casos de sospecha de reinfarto, que es la recurrencia del evento dentro de los 28 días, se requerirá un aumento mayor al 20% si los valores de troponina aún están elevados, o se aplicarán los criterios antes nombrados si la concentración de troponina inicial es normal. Vamos a hablar de las troponinas en pacientes con COVID-19. En diciembre de 2019 se identificó el SARS-CoV-2 como el agente etiológico de los casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, provincia de Hubei, China, enfermedad que se designó como COVID-19 y el 11 de marzo de 2020 se declaró como pandemia. Se sabe que el COVID-19 tiene una importante repercusión cardiovascular como resultado de la cascada inflamatoria o liberación de citoquinas, el daño microvascular debido a la coagulación intravascular diseminada y trombosis, la entrada directa de SARS-CoV-2 en las células miocárdicas a través de la unión a los receptores AC2 y la hipoxemia debido a un aumento de las demandas metabólicas de una enfermedad aguda. Todo ello causa un daño miocárdico que se refleja como un aumento de troponinas. Pacientes con enfermedad cardiometabólica de base, con condiciones como obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria o cerebrovascular, tienen mayor riesgo de presentar desenlaces adversos en comparación con la población sana. Si bien gran parte de la atención está centrada en las complicaciones pulmonares, las complicaciones cardiovasculares contribuyen significativamente a la mortalidad. Por lo tanto, las troponinas son usadas como marcador pronóstico. Este es uno de los trabajos que más pacientes con COVID evaluó para estudiar el valor pronóstico de los niveles de troponina dentro de las 48 horas posteriores al ingreso. Se siguieron 6.247 pacientes con COVID, en donde el 83% tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, y encontraron que el 71% de los pacientes tenían niveles normales de troponina, el 15% una elevación leve y el otro 14% una elevación grave. Y se observó que pacientes con troponina leve o severamente elevada tenían un aumento de 2 a 4 veces de riesgo de muerte, respectivamente. El ingreso a la unidad de cuidados intensivos era mucho más común cuando el paciente tenía niveles elevados de troponina. La mayoría de los pacientes con troponina elevada eran hombres y tenían más de una comorbilidad cardiovascular. Y la troponina elevada fue un predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria. Para finalizar, las conclusiones. El biomarcador de elección para el infarto agudo de miocardio es la troponina, ya sea I o T, que tiene alta especificidad de tejido miocárdico y una elevada sensibilidad clínica. La troponina de alta sensibilidad acelera el tratamiento temprano de pacientes que presentan sospecha de infarto, así como permite la externación rápida y segura de aquellos con baja probabilidad y valores bajos de troponina. No hay un valor universal de troponina T o troponina I para una óptima especificidad clínica. Los deltas utilizados serán siempre ensayo dependientes, ya que no ha sido lograda la armonización entre los mismos. Se recomienda utilizar ensayos de cuarta o quinta generación en aquellos centros que cuenten con un servicio de emergencia. La medición de troponina de alta sensibilidad, utilizando el algoritmo 0,1-0,2 horas, es de gran utilidad para una clasificación en menor tiempo de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Algunos pacientes que se presentan tardíamente, más de 12 o 18 horas después del inicio del infarto agudo de miocardio, pueden requerir más tiempo para que se detecte un patrón de cambio. Con el uso de análisis de troponina y troponina de alta sensibilidad, la frecuencia de angina inestable va a disminuir y el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST va a aumentar. Es importante conocer las características del ensayo que utilizamos en nuestro laboratorio.
La troponina puede aumentar en forma aguda o crónica en patologías diferentes de la isquemia miocárdica, como por ejemplo en pacientes con COVID-19, y se asocia con un peor pronóstico, por lo cual su determinación es requerida en diversas situaciones. Por lo tanto, es fundamental el rol del laboratorio en el diagnóstico de aquellos pacientes donde la clínica no es concluyente. La bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.